tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con José González. Él es economista, analista político, conocedor de los mercados financieros internacionales. Bueno, de origen peruano, nació en Perú, vive en los Estados Unidos, también ha vivido un tiempo en Venezuela, conoce muy bien nuestro país. Ya en otras oportunidades lo hemos tenido acá en Globovisión, tanto en mi programa como en el programa de Mariana, que hoy nos lo ha cedido. Bienvenido, José, gracias por venir, ¿no? Encantado, Vladimir, es un placer estar de nuevo en tu programa. Bueno, muchos temas, por supuesto. Me gustaría preguntarte cómo se ve la situación venezolana desde los Estados Unidos. El interés hoy día en la situación actual venezolana se ha ido incrementando tanto en la cobertura como en la intensidad del interés a nivel de los medios como a nivel político. La percepción generalizada es que las tensiones crecientes sociales en Venezuela y la confrontación política deberían conducir a algún tipo de acuerdo, diálogo o desenlace en un periodo relativamente corto de tiempo. Esa es la lectura que se hace desde fuera. Pero yo no había visto tanto interés en Venezuela en todos los últimos años. Probablemente el interés que existía en Venezuela como el que vemos hoy día era comparado al que cuando el presidente Chávez gobernaba el país. Pero hay una tensión creciente, no solo a nivel norteamericano, sino de la región en general. En la agenda del gobierno de los Estados Unidos, ¿qué lugar ocupa Venezuela? Hoy día probablemente es el país de más interés en la región. Yo creo que no hay ningún país que esté más en la agenda de la administración Trump que Venezuela. Por distintas variables. Durante la campaña, Trump habló Venezuela fue uno de los pocos países en los que habló directamente, además de México. Y ya durante la presidencia ha mencionado a Venezuela en un par de ocasiones. Y tiene mucha influencia en este interés la posición del senador Marco Rubio y los intereses, la agenda política de los sectores conservadores del sur de la Florida y la relación que tiene con el vicepresidente Pence, que es muy conservador. Y yo creo que la agenda de los senadores republicanos conservadores tiene que ver con la aproximación a Cuba que hizo la administración Obama, que ellos quisieran deshacer, desarmar o modificar. Sin embargo, en la agenda del presidente Trump, que tiene muchos temas económicos y tensiones en el Medio Oriente, y hoy día con Norcorea, ha puesto la agenda de Cuba en términos de desarmar o no la aproximación que planteó Obama, muy lejos en la agenda. Sin embargo, el enfoque en Venezuela es permanente, y también desde el Departamento de Estado. También es interesante ver que ayer la canciller anunciaba que el presidente Maduro dio luz verde para un eventual retiro de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Y eso me hace recordar el episodio de Cuba. Si bien Cuba fue expulsada de la OEA, es una situación distinta en cuanto a eso, es contexto distinto, momentos políticos distintos, sí. Es inevitable hacer un paralelismo entre estas situaciones, ¿no? Cuba fue expulsada por razones políticas en un momento dado. Ahora, no olvidemos que parte de la distensión de relaciones de los Estados Unidos con Cuba permiten el retorno de Cuba a la OEA. Que Cuba no ha querido. Que Cuba no ha querido, pero hay una invitación abierta finalmente. Se zanjó una deuda histórica que existía en la OEA. Y cualquier gesto de Venezuela efectivo, más allá del gesto político de reiterarse a la OEA, sería visto como un incremento en la tensión en el marco de la organización, en donde la agenda venezolana ha sido permanente. En los años anteriores, a favor de Venezuela, y hoy día se ha creado una nueva matriz que no es necesariamente constructiva de cara a la administración actual en Venezuela, porque han habido cambios políticos en la región sustanciales. Y uno de los dinamizadores más importantes en términos de la actitud regional de cara a la situación venezolana ha sido la política del presidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Que ha sido muy clara de cara a la situación venezolana en comparación a circunstancias anteriores, donde los presidentes habían preferido no intervenir o no Y este es el opinar. caso del presidente Santos también. Totalmente. Santos, que había sido más que constructivo, porque los intereses colombianos estaban muy vinculados a la participación venezolana en los acuerdos de paz con la FARC. Venezuela fue un actor clave y fundamental en la firma de esos acuerdos, junto con Cuba. Y hoy día Santos es más bien confrontacional. Más que Kuczynski incluso, ¿no? Más que Kuczynski. Incluso Kuczynski ha sido muy diplomático. Lo que generó la atención internacional reciente fue cuando el Perú retira a su embajador en Venezuela permanentemente. Y ese gesto fue lo que generó una serie de reacciones regionales.
Y hay también que recordar que uno de los temas, el presidente Trump ha tenido 2 reuniones, una con Pedro Pablo Kuczynski y tiene una reunión de trabajo con el presidente Macri de Argentina, y Venezuela ha sido parte de la agenda en ambas reuniones. Que la reunión con Kuczynski fue corta, Muy decías tú, corta, me contabas, sí. ¿no? Se programó para 45 minutos y no duró más de 10 minutos. ¿A qué se deberá eso? O la agenda se les quedó corta o no hubo empatía entre ambos presidentes para continuar la conversación. ¿O no había traductor? Ahora, fíjate, es importante analizar en esta parte también, José, el rol de la OEA, o más que de la OEA, del secretario general de la OEA, de Luis Almagro, en toda esta situación, porque el anterior secretario general, Insulza, de Chile, pues era malquerido. Sí. Ni unos ni otros, ni la región, ni los países con gobiernos, digamos, de izquierda o, digamos, de la nueva corriente política que emergió con el triunfo de Chávez en Venezuela, ni los gobiernos de la política tradicional lo querían. Pero en el caso de Almagro, digamos, él ha encabezado una iniciativa hacia Venezuela que tiene rechazos en cuanto a los países que son aliados de Venezuela, pero en el resto ha tenido eco, ¿no? Sí, y es Sin embargo, él se ha tomado el tema de Venezuela muy... Y es peculiar, Vladimir, porque a Insulza le decían el tanque en Chile y fue ministro de Defensa o del Interior, y se esperaba que fuera muy combativo. Sin embargo, fue extremadamente diplomático y no tomaba decisiones. Y era muy claro que Insulza veía el puesto de secretario general de OEA como un paso previo a su candidatura a la presidencia de Chile, que nunca terminó por lograr. Y en ese momento la agenda venezolana era muy fuerte y el consenso de los países miembros a favor de Venezuela era muy fuerte. Hoy día eso se trastoca. Se esperaba que Almagro, habiendo sido el canciller de Pepe Mujica en Uruguay, fuera más bien cercano a la agenda venezolana, y ha sido todo lo contrario. Cuando se le ha preguntado, y tú lo entrevistaste en Washington, sobre el tema venezolano, él siempre señala que para él es una posición personal, pero es... en cierto sentido confrontacional más allá de lo político. Y no olvidemos que el secretario general es un secretario, sirve las agendas de los países miembros. Lo suyo ha trascendido ese punto. La especulación en Washington, uno, es que es una actitud personal. Ahora, él rompe con Pepe Mujica de cara a su actitud hacia Venezuela. La actitud del expresidente Mujica no es la misma que Almagro. Y otra especulación es que él ve a la OEA como Insulza como un paso hacia la candidatura y la presidencia en el Uruguay. Y en Washington, en los círculos latinoamericanos, hay una narrativa, una matriz que quien resuelva el problema venezolano, definamos problema de cualquier forma, podría obtener esa presidencia. Esa es una especie de premio, ¿no? Es una narrativa. ¿Y qué significa resolver el problema venezolano? Bueno, coadyuvar a que Venezuela salga de su entrampe político y dé un paso constructivo. El tema es que la OEA, o al menos la figura del secretario general, no es un elemento que permita nuclear en torno a él un diálogo político, es más de confrontación, de medición de fuerza, ¿no? Pero eso me gustaría que lo analizáramos al regreso. Y hay un tuit que te deja aquí en la audiencia. Economista José González, ¿cuáles serían los efectos económicos si Venezuela renuncia a la OEA en estos momentos de crisis? Eso lo vamos a analizar al regreso. Que por cierto, el González de José es con ese. Es de origen portugués, ¿no? Es de origen portugués. Sí. Pero más bien fue el error del escribano, mi abuelo era español. Ok, ya te iba a preguntar si hablaba portugués. Bueno, vamos a hacer una pausa. Ya venimos, nuestra etiqueta del día de hoy, Economía a la Una. Ya venimos con José González. Bueno, continuamos con el economista José González. Por aquí habíamos dejado pendiente una pregunta, ¿la podemos ver nuevamente? Así es, de Bolívar Divisa. Economista José González, ¿cuáles serían los efectos económicos si Venezuela renuncia a la OEA en estos momentos de crisis? La economía venezolana ya está muy deteriorada por la aplicación de políticas públicas que están alimentando las distorsiones en el país. El mayor indicador es la contracción en el Producto Bruto Interno venezolano, que se espera que sea recesivo nuevamente este año. En 4 años acumulados, Vladimir, el año pasado la economía cayó, dependiendo con quién habló, entre 12 y 18 puntos. Estamos hablando de una contracción del 30% del Producto Bruto Interno en Venezuela en 4 años, superior a lo que se contrajo Ucrania en una situación de conflicto, guerra interna e invasión del 26%.
Si Venezuela se fuese a retirar de la OEA, incrementaría más ruido político del ya existente y las expectativas de cara a la economía venezolana de los agentes externos e internos, coadyuvado a un precio del petróleo que no sube y a una producción de petróleo en Venezuela que cae constantemente por el reporte de las agencias oficiales, mantendría este deterioro económico que pareciera no tener una solución en términos de decisiones desde la administración ejecutiva clara. Fíjate, por aquí me pasan las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Venezuela. Para este año dice una caída del 7.4%, de 7.4% del PIB y una probable inflación de 740.000. Sí. ¿Tú coincides con esa proyección? Sí, totalmente. 740, perdón, por ciento, 740%, por Dios, perdóneme. Las proyecciones inflacionarias para el año pasado en Venezuela van desde las cifras oficiales que están cercanas al 160%, si no me equivoco, un poquito más, un poquito menos, a las cifras no oficiales de 600 y pico por ciento. Depende cómo se mida la inflación. Si uno mide la inflación con precios regulados, la inflación no sube, pero si uno mide la inflación en una canasta más extensa, y Venezuela dejó de publicar cifras de inflación oficiales por varios meses ya, y la inflación es creciente, y la inflación siempre es función del crecimiento en la masa monetaria. La masa monetaria venezolana, que había crecido a un 60% anual promedio cuando los precios del petróleo subían, por lo tanto no tenía un impacto tan claro, empezó a subir a niveles del 100%, y hay analistas financieros en New York que proyectan un crecimiento del 180% de la masa monetaria este año, sin una contraparte de aumento en las reservas importantes y una carga financiera en términos de pago de deuda externa severos. Con lo cual, la inflación sin duda podría llegar a niveles superiores al 700%. El propio Fondo Monetario Internacional señala que de no haber una modificación en las políticas públicas sustanciales, Venezuela podría haber inflación del 2000% el próximo año y 3000% el siguiente año. ¿Cuáles serían las medidas que habría que adoptar hoy para que no veamos ese escenario, sino que veamos más bien un escenario de contención de la inflación? Quizás no habrá un bajón dramático, pero sí por lo menos un freno importante a la rata de crecimiento de la inflación. El problema con la inflación venezolana a estos niveles de 3 dígitos plus es que es lo que se llama una cuasi hiperinflación. La discusión sobre qué es una hiperinflación o no es muy técnica. El problema con la inflación es que la única forma de bajarla es con un ajuste macroeconómico inmediato. En el Perú de Alan García I, de su primera administración, llegamos a tener una inflación acumulada de 2.250.000% en 5 años, con inflación del 7.000% al año en el último año de la administración. El gobierno dudó por 5 años en ajustar, y cuando Fujimori tomó la presidencia del Perú, asumió la presidencia del Perú, el ajuste se hizo en 2 semanas. En última instancia es una decisión política. Y es un tema de costo social. Ahora, hay quienes dicen que ya en Venezuela se ha vivido un proceso de ajuste. Sí. El problema con Venezuela es que... Claro, un ajuste desordenado que no responde a políticas, sino a decisiones. Y se están viviendo los efectos negativos de un ajuste sin ninguno de sus efectos positivos. Todo ajuste es más o menos traumático, pero los ajustes deben ir de la mano con asistencia, con subsidios directos, progresivos y no regresivos, con los sectores más expuestos de la población. Ahora, por una forma u otra, el programa de las cajas CLAP es un diseño que podría continuarse a aplicarse con mayor eficiencia en función de un ajuste macroeconómico que las finanzas y la economía del país demandan. No hay ninguna salida de la inflación o la hiperinflación desde la de Alemania el año 24 que no pase por un ajuste ortodoxo. Desafortunadamente es inevitable. La receta del Fondo Monetario Internacional hoy para ese ajuste es una receta amarga, tiene edulcorante. Siempre ha sido amarga. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional, que en la década de los 80 se enfrentó a los primeros ajustes macroeconómicos ortodoxos en América Latina, y en los 90 durante la crisis asiática en el Asia, ha aprendido la lección y se ha vuelto más sofisticado. El Fondo Monetario Internacional, especialmente con Christine Lagarde, entiende de variables políticas y sociales que antes no entendía. Y a partir del año 2013, el Fondo Monetario Internacional incorpora a su mandato mantener la estabilidad macroeconómica y no solo monetaria. No es que el fondo sea sensible socialmente, pero es sensible a los efectos de un ajuste macroeconómico. Y si vemos los ajustes en Grecia y las reestructuraciones de deuda en Ucrania, Grecia y Uruguay, la actitud del fondo ha sido muy constructiva.
Y no hay que olvidar que Christine Lagarde es francesa, mujer, y es una mujer de izquierda, ergo su manejo del fondo es mucho más sensible y racional de lo que era en el pasado. No, y además que se ha probado también que cuando se aplican ajustes dramáticos, pues se desestabiliza en demasía la política, ¿no? Y se arriesga las instituciones. Y se arriesga el propio ajuste. El propio ajuste. Ahora, exacto. acordémonos que... Caso Pérez, Venezuela. Pérez, pero Caldera II, que dijo que no iba a ir al fondo y que al final fue al fondo y que tuvo los recursos del fondo, nunca los tocó. O sea, el fondo se aprobó las líneas de créditos para Venezuela y el ajuste estuvo también hecho en lo político, en lo financiero, en lo económico, que ese dinero nunca se tocó. Porque el fondo se convirtió en una mala palabra en Venezuela, Totalmente. producto de esos resultados. Y lo sigue siendo, y era una mala palabra en América Latina y lo sigue siendo a nivel global, pero sin el Fondo Monetario Internacional no se podría haber implementado el ajuste griego, que fue muy doloroso, que lo sigue siendo, pero que finalmente está dando resultados positivos. José, tú sabes que Venezuela, a pesar de todas las dificultades en las cuales estamos inmersos en Venezuela, la gente nunca pierde el sentido del humor, ¿no? Esa es una de las cosas que quizás nos ha salvado de ir a mayor situación de confrontación, de agresividad, ¿no? Es el espíritu del Caribe. Aquí te dice Juan Cuello. Pregúntale al economista si ese corte de pelo es por su simpatía con Almagro. No, tengo pelo. Pero Almagro también tiene una buena cabellera, es cierto. Pero te peinas un poco más que él. Sí. Bueno, ¿en estos momentos es factible dolarizar la economía y a su vez la moneda venezolana? Pregunta Orlando González. Este es un tema recurrente, ya muchas veces, ya tú lo respondiste en una oportunidad aquí. Sí, ¿qué es factible, perdón? La dolarización de la economía. No, dolarizar una economía es un paso muy dramático y que solo funciona o ha funcionado en economías muy pequeñas como Panamá o Ecuador. La economía venezolana es una economía sustancial. Estamos hablando de un Producto Bruto Interno de 200.000 millones de dólares, 26 millones de habitantes, una base industrial hoy día muy afectada, pero que fue muy diversa y podría volver a serlo, una economía petrolera. El problema con el dólar, la dolarización, es que es someter a la economía a una camisa de fuerza. Bueno, ahí está el caso de Ecuador, que Sí, claro. Primero le fue bien, pero le en fue este bien momento cuando no lo el está precio del yendo petróleo bien. subía, Claro. y le va mal cuando caen, porque además uno no puede emitir dólares. Y cuando cae el ingreso en dólares, la economía se empieza a contraer y entra en un proceso deflacionario, y las deflaciones pueden ser más dolorosas que las inflaciones. Lo que hay que tener es disciplina monetaria, la soberanía monetaria es importante. En el caso peruano, hoy día tenemos inflación del 2 y piquito %, crecemos al 5%, es decir, la disciplina se quiere. Hablando de Perú, ¿por qué Fujimori terminó como terminó, José? Porque yo creo que Fujimori se hicieron muy evidentes las contradicciones que había al interior de su gobierno. La corrupción se hizo evidente. No nos olvidemos que Montesinos grababa todas las escenas de corrupción y esos videos se fueron, se destapó una olla de corrupción que el país no estaba dispuesto a aceptar, y la institucionalidad, tanto del sector privado como las fuerzas tutelares del país, le quitaron el soporte al gobierno. Montesinos huye del país, Fujimori va a la reunión de la PEC en Asia y no regresa más, renuncia por fax. Y eso fue lo que generó la transición en el Perú. Ahora, esa transición en el Perú hoy día, que fue vista con mucha esperanza, es más o menos dolorosa. No nos olvidemos que el presidente Toledo, que fue un gestor importante en esa transición, tiene una orden de captura internacional por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht. Y Alan García está en investigación, y el expresidente Humala y su esposa también están siendo investigados. En el Perú podemos tener una situación en que los 3 presidentes de la transición democrática terminen presos por corrupción. Sin embargo... eso no quiere decir que la transición hacia la democracia sea mala en sí. Exactamente. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y como en Brasil es más bien positivo que haya una actitud independiente del sector judicial de cara a sancionar delitos de Estado, y construir una democracia más sólida hacia el futuro. Yo creo que esa es la lección que tenemos los peruanos de cara a la situación. Ahora, la verdad que además es regional. La recuperación económica del Perú, y me gustaría que con eso conversáramos al regreso, la recuperación económica del Perú está asociada a lo que hizo Fujimori o a lo que se hizo después. Vamos a la pausa, ya venimos con José González. Y por supuesto vamos a hablar de Venezuela, de nuestra economía. Pero aquí me piden explicaciones sobre el tema de los bonos venezolanos. Vamos a hablar de eso también. Bueno, continuamos con el economista peruano José González, gran conocedor también de nuestra realidad, porque ha
vivido en Venezuela, es estudioso de la economía venezolana también, analista político, conocedor del mercado financiero internacional. Y bueno, te dejaba una pregunta con respecto hacia el ajuste en Perú, o mejor dicho, los éxitos económicos que ha tenido Perú, estaban relacionados con lo que hizo Fujimori, con su política económica e incluso con sus decisiones políticas, la disolución del Parlamento, por el Fujimorazo, por ejemplo. Lo que hizo Fujimori, los ajustes macroeconómicos de hace 20 y pico años son distintos a los que estamos viendo hoy día. El ajuste griego, que es el modelo, es un ajuste por consenso de las distintas partes políticas representativas de la sociedad y financieras. No es un potro desbocado, es un potro controlado. Totalmente, y además en el cual se sientan en la negociación los propios bancos a través de lo que se llama el Instituto Internacional de Finanzas, que es el grupo de lobby de la banca global en Washington. Y ellos negociaron ese ajuste porque había que reestructurar la deuda griega. El ajuste de Fujimori fue un más ajuste ortodoxo allá por el principio de los 90, al caballazo, como se diría, de golpe, fue muy fuerte. Sin anestesia, pues como decimos aquí. Y que los peruanos aceptaron porque el deterioro era muy grande y porque la amenaza de Sendero Luminoso se cernía todavía sobre el país. O sea, fue el líder de Sendero Luminoso acá en la administración de Fujimori. Y Fujimori disuelve el Parlamento peruano porque no le aprueban el presupuesto, lo cual hoy día es medio inaceptable, pero lo hizo, esa fue la excusa. Y había una vocación en el Perú en ese momento por un autoritarismo político que le encontrara soluciones al país. Ese autoritarismo, sin hacer una comparación, como lo que sucedió en Chile, después del ajuste por las distorsiones económicas que generó el gobierno de la Unidad Popular, sentó las bases para lo que vemos hoy día en el Perú, pero la administración Fujimori en su totalidad no fue necesariamente positiva. Tuvo buenos años al principio, después años muy malos. Y el Perú que recibió Toledo, después de la transición, es un país que recién se recuperaba. Lo que cambió en el Perú fue la actitud, no de los gobiernos, lo que te acabo de mencionar, Vladimir, 3 presidentes siendo investigados penalmente por corrupción, sino la actitud de los peruanos. De la ciudadanía. Aquí pregunta Vladimir Aguilera. ¿Cree que una liberación del control cambiario disminuya la inflación? Primero la liberaría. El problema con Venezuela es que hay lo que se llama una distorsión de precios relativos. ¿Cómo se define en economía un precio relativo? Las cosas no valen lo que valen, sino lo que uno está dispuesto a pagar por ellas. Y los controles de cambios por un periodo muy prolongado, con un declive en los precios del petróleo, de la producción petrolera, generó una distorsión masiva. El ajuste no solo tiene que pasar por las tasas de cambio, liberar los mercados de cambio o regularlos, administrarlos de cara a un ajuste, sino hacer un ajuste macroeconómico general, si no, no funciona. Fíjate, José, aquí hay para todos los extremos, tenemos estatistas, ultraestatistas, tenemos liberales, neoliberales, tenemos, digamos, pensamientos diversos en torno a los temas económicos y sociales. Aquí dice Luis López, en palabra coloquial, lo que recomiendan es quitar las misiones para que se frene la inflación. ¿Es eso exactamente en el fondo? No, de ninguna manera. Además, el problema, especialmente si nosotros vemos saliendo de Venezuela la elección de Trump o Brexit o la elección en Francia, lo que las clases medias de las economías desarrolladas están demandando es una atención política a sus necesidades y a sus problemas. Y tenemos crisis migratoria de pobreza extrema en África, en toda Europa, la crisis siria, y hoy día lo que demanda este péndulo político en el que estamos viviendo a nivel global, que se expresa en derechas o izquierdas, es que tenemos que reincorporar políticas sociales a lo que fueron políticas de mercado que privaron por los 30, 40 años recientes. Lo que Gramsci definía como la hegemonía política, que no solo es el que manda, sino la relación del que manda con los mandados, está evolucionando y más yo creo que se va a incorporar lo que planteaba Tony Robert Judd, que es un retorno a la socialdemocracia, a políticas que tomen en cuenta temas sociales. Y eso hay que reconocer en la administración del presidente Chávez, que puso una agenda social en el manejo de la cuestión económica y la redistribución del ingreso petrolero. Lo que pasa es que se hizo con muy poca ineficiencia y con una actitud muy antagónica al sector privado que ha terminado generando esta crisis financiera y económica que estamos viviendo. Hoy día más bien se demanda que existan subsidios progresivos para ciertos sectores de la población que no pueden enfrentar la globalización, que es más o menos inevitable y más o menos no se puede detener, con cierta eficiencia y con ciertas políticas
que no abandonen. Pero fíjate, hay un detalle, José, en el caso venezolano que es importante ver, y es que, claro, yo soy partidario de una política de subsidios dirigidos, ¿verdad? Subsidios Progresivos, no ¿verdad? Que regresivos. vayan a las personas y Totalmente. no a los productos, ¿verdad? Sí. Pero tenemos un problema. Tenemos una clase media que se ha empobrecido también, una clase media profesional que se ha venido a menos, que tampoco puede vivir con lo que gana. Sí. Entonces, ¿cómo se hace en ese caso? El problema es que en la medida que mantengamos niveles inflacionarios de 3 dígitos, 200%, 400, 700 mil, esa capacidad adquisitiva se sigue deteriorando. Claro. Y cada aumento de salario alimenta la inflación, que alimenta los salarios y no salimos ¿Cómo del se sale de ese círculo tío vicioso. vivo? El ajuste. Hay que hacer un ajuste, liberar los precios a sus niveles reales. En el caso de un país petrolero como el nuestro, que tiene, por supuesto, cómo acudir a los mercados internacionales a decir, mire, yo tengo con qué pagar, ¿verdad? Sí. Tengo un carro, tengo una casa, tengo, qué sé yo, una casa en la playa, tengo aquello, tengo que ofrecer para que usted me preste. Sí. Por ejemplo, al día de hoy. El problema con Venezuela, en función de sus obligaciones financieras y su gasto corriente de cara a una monoexportación, hace 10, 15, 20 años las exportaciones de Venezuela, el petróleo representaba más o menos la mitad de las exportaciones, hoy es casi el 90 y tanto por 98%. Claro. Somos más rentistas que nunca. Totalmente. Y hoy día Venezuela produce 2.2 millones de barriles diarios, cuando hace 14 años producía 3.1 millones de barriles diarios. En los proyectos de PDVSA hace 10 años se proyectaba que la producción de petróleo debería estar hoy día en 5.1 millones de barriles diarios. Si PDVSA estuviera produciendo... Que esos 5 millones, un millón sería para China, solamente para China. Pero era la proyección si que se estuviera hizo. produciendo 5 millones, la crisis sería menos severa. Y el problema es que eso coincide con una corrección en los precios del petróleo que parecieran no poder subir más allá de los $50 el barril. Ni que se lancen las bombas que se lancen en el mundo. La situación geopolítica que estamos viviendo con las tensiones en Corea y la madre de todas las bombas en Afganistán deberían haber causado que los precios del petróleo se disparen. Sin embargo, los precios del petróleo permanecen muy estables. Uno, porque hoy día el petróleo esquisto, lo que se llama el fracking, ha aumentado la oferta de petróleo sustancialmente, con un recorte de la OPEP, que por primera vez recortan el petróleo efectivamente, y el petróleo no sube. Y hay mucha más eficiencia en el uso de los combustibles. Por lo tanto, la situación venezolana va a seguir en un punto de deterioro hasta que no se corrija. Vamos a hacer una pausa. Aquí me dice Pedro Pérez, cachorro imperial, economía a la una, peruano sin moral para hablar de Venezuela, mercenario del FMI, moderador no parece nacional. Imagínese usted, pues, caramba, vaya al psiquiatra, amigo. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con José González, economista, analista político. El tema de la inflación sigue siendo una de las mayores preocupaciones en Venezuela, ¿verdad? Por aquí también vamos a tener un tuit, lo tenemos ya, sobre este tema. ¿Cuáles son las 3 decisiones inmediatas que tendría que adoptar el gobierno para frenar la espiral inflacionaria? Pregunta Axel. Bueno, las 3 o las que tú recomiendas, pueden ser 3 o pueden ser 4 o 5. Son las del ajuste, son más o menos inevitables, liberar precios, liberar tipo de cambio, reactivar la economía a través de acabar con los controles. En todos los ajustes macroeconómicos, desde Alemania en el 24, Bolivia en los 80, Perú en el 89, Argentina, perdón, en el 92, Argentina, todos pasaron por un ajuste de ese nivel. Lo que hay que tener es una agenda política y social que coadyuve a que los efectos de ese ajuste no tengan implicancias sociales negativas. De nuevo, Venezuela ya está viviendo lo que serían los efectos negativos de un ajuste sin ninguno de sus efectos positivos. El problema es que la economía siempre demanda pragmatismo. El mercado existe independientemente de que uno lo acepte o no. El capitalismo es una posición ideológica de cara al mercado, ¿sí? Pero el mercado va más allá del capitalismo. Y ese mercado encuentra sus propios espacios y sus propios rumbos. Y hay que saber administrarlos. Creo que cuando se maneja una economía con una perspectiva ideológica, se generan demasiados problemas y cuellos de botella, que es exactamente lo que está viviendo Venezuela. Y la inflación, sin duda, siempre es el mayor problema de las distorsiones económicas. José, la capacidad de Venezuela de obtener financiamiento para poder resolver sus problemas, porque para hacer todos estos ajustes necesita dinero, necesita lo que llamaban dinero fresco. Sí.
¿Cómo está el crédito venezolano? ¿Cómo está, por ejemplo, la posibilidad de que a través de la emisión de bonos efectivamente Venezuela reciba lo que necesita al día de hoy? Totalmente cerrada, porque el financiamiento venezolano es extremadamente caro hoy por hoy en el mercado. La deuda venezolana se clasifica a niveles de C, que es básicamente deuda, lo que se llama en distress, deuda de muy mala calidad, porque si bien en los mercados internacionales confían en la voluntad de pago de Venezuela, siempre crecientemente tienen desconfianza en su capacidad de pago. Una cosa es la voluntad y otra es la capacidad. Totalmente. Yo creo que es incuestionable. Hay un fondo de inversiones que invierte en deuda venezolana que dice que la voluntad de pago de Venezuela es suicida. En el sentido de que el ingreso corriente de Venezuela no es suficiente para pagar por el gasto corriente y la deuda financiera. Y por eso es que la deuda financiera venezolana siempre está al borde del abismo, porque el mercado no sabe si Venezuela va a dejar de pagar o no. Y Venezuela paga. Pero quien paga el costo de pagar esa deuda son los venezolanos en inflación, en escasez, en recesión y en todas las distorsiones que estamos viviendo. Pero el no pago no es una opción. La pregunta que se hace es, Venezuela debería... La reestructuración es otra cosa. Exactamente. Venezuela debería pagar sus deudas, sin duda. Las deudas hay que pagarlas hasta que no se puedan pagar. Y siempre hay alternativas, refinanciar, reestructurar o entrar en una moratoria, que es la medida Por cierto, extrema. José, ¿cómo han recibido los mercados internacionales las decisiones de la Asamblea Nacional, las advertencias de la Asamblea Nacional de que aquellos créditos que no pasen, de aquellos endeudamientos que no pasen por la Asamblea no van a ser reconocidos en una futura situación política de un nuevo gobierno? Con mucha preocupación, porque porque cualquier línea de financiamiento que se hubiera considerado para Venezuela en estas semanas y en estos meses se han detenido completamente. Porque si en Venezuela hubiera una transición en las elecciones del próximo año y entrara un nuevo gobierno que no fuera el del chavismo, los bancos no están seguros si les pagarían esas obligaciones o no. Eso ha entrampado los procesos de financiamiento aún más. Y está incrementando los costos del financiamiento en Venezuela. Ahora, claro, por el riesgo. Por supuesto. Ahora, lo que queda muy claro, por qué el riesgo es existente. No solo es por un tema de percepción de riesgo político, sino porque Venezuela hoy día tiene déficit en las cuentas fiscales, déficit en la balanza comercial. Es decir, los países petroleros no tienen déficit en la balanza comercial, según las cifras del Fondo Monetario Internacional, y déficit en la cuenta corriente. Los países petroleros no tienen déficit en la cuenta corriente. Eso es, Venezuela, en términos... ¿Y por qué nos pasa lo que no le debe pasar a un país petrolero? Porque caímos en la monodependencia de la exportación petrolera, producimos menos petróleo y a precios que son razonables, pero que no son suficientemente altos para cubrir el hueco, el gap, como se dice en inglés, entre el gasto corriente y el gasto financiero. Y a la larga, en el tiempo, algo tiene que ceder. Y el gobierno tampoco tiene una actitud de refinanciar o reestructurar la deuda. El riesgo país, el cálculo del riesgo país. Tenemos que irnos a la pausa. Al regreso, me gustaría que hablemos del tema del riesgo país, porque hay quienes consideran que el riesgo país se maneja de manera caprichosa y ponen como ejemplo, por ejemplo, lo que ocurrió cuando Carmona Estanga en el año 2011, el 2002, perdón, el golpe el Carmonazo, que en lo que se consolidó el golpe, en las primeras horas del golpe, pues supuestamente el riesgo país de Venezuela había descendido. Hay capricho en el manejo del riesgo país de acuerdo a las simpatías o antipatías políticas. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con José González. Bueno, ustedes saben que hoy es un día de movilización política y por eso hemos tenido que hacer ese avance, pues, dando a conocer lo que está pasando en la calle, por parte de eso. José, te preguntaba sobre el riesgo país. ¿Hay capricho de malponer al país cuando se dice que hay alto riesgo en cuanto a la inversión en Venezuela o a los créditos? Sería capricho si no hubieran estas variables económicas de las que estamos hablando. Reservas internacionales a niveles de 10.000 millones de dólares, producción petrolera por debajo del promedio histórico, distorsiones económicas a todo nivel. En las matrices de riesgo de las agencias de calificación hay una matriz de riesgo que es la del riesgo político, que es no arbitraria, pero no es cuantitativa, es cualitativa. Sin embargo, el problema con Venezuela es que es muy claro para los mercados financieros internacionales que el país vive una crisis de liquidez.
aquí te dicen, Vladimir, si ese señor fuera el ministro de Economía en Venezuela no estuviéramos como estamos, con una de las inflaciones más altas de América Latina. Invitado de lujo, dice Reinier V. Johan Quiñones dice, invitado de lujo y de altura, ojalá el gobierno tuviera un economista tan prodigioso como él para que aprendan cómo hacer un verdadero plan económico. Ojalá el gobierno, en vez de hacerle caso a los cubanos, hicieran casos profesionales como este. Bueno, comentarios de este tono en el Instagram. Carlos Tuto dice, mejor imposible, Vladimir, dile que te dé las explicaciones precisas para acabar con la inflación, ya que si las vivió en Perú, tengo entendido que para que los chavistas no crean que uno quiere y que llegar al poder, lo que quiere es vivir como antes, donde mi papá traía varios paquetes de galletas y yo me comía todas menos las de soda. Incluso, o sea, bueno, y cómo las extraño, las galletas X o Z, bueno, dice el amigo. Son comentarios que hay. Ahora, gracias. Con respecto al tema de los bonos, ¿qué recomendaciones le das tú a los que quieran invertir en bonos venezolanos? Como mencionábamos, bonos de la República, bonos PDVSA. La deuda venezolana es una deuda considerada como una de las más atractivas para aquellos que están dispuestos a asumir el riesgo. Como se dice en los mercados en Nueva York, la deuda venezolana no es para los débiles de corazón. Si usted es cardíaco, no invierte en Venezuela. Los retornos son muy atractivos, pero son muy volátiles y la falta de certeza de que Venezuela pueda cumplir sus obligaciones siempre son permanentes. En finanzas hay una ecuación básica, mayor riesgo, mayor retorno. Si un bono le paga 20% es porque es muy riesgoso. Sospeche. Totalmente. Los bonos de la Reserva Federal pagan menos de 3%. Para que la Reserva Federal norteamericana deje de pagar su deuda es prácticamente imposible. Los bonos venezolanos tienen retornos muy, muy altos porque la percepción sigue siendo que las condiciones de pago de Venezuela son críticas en términos de liquidez y si continúa esta situación económica, podrían serlo en términos de solvencia. El Producto Bruto Interno venezolano, que era de 400.000 millones de dólares en su pico, hoy está en 200.000 millones de dólares, con una deuda total de 140.000 millones de dólares. ¿Cree que sería favorable hacer inversiones a mediano plazo o es muy riesgoso? Pregunta Tulio Fuentes. En Venezuela, dependiendo los bolívares, desafortunadamente por el proceso inflacionario, se deprecian prácticamente día a día. Y cualquier tipo de inversión que hiciera debería ser en activos fijos, tomando en cuenta siempre que la recuperación o el retorno sobre esas inversiones van a ser de mediano a largo plazo en virtud del entrampamiento económico que vive el país. Bueno, aquí me dicen, ¿qué tan bajo ha llegado a mandar a un psiquiatra quien te dé tu opinión? Un par de joyitas. Bueno, una cosa es una opinión, otra cosa es un insulto, son dos cosas distintas, ¿verdad? O nos tratamos como caballeros o como lo que somos, dice por ahí Cantinflas. Bueno, te agradezco mucho, encantado, José, que hayas venido. No sé, una reflexión final. ¿Qué le dirías tú al presidente Maduro o al ministro de Economía venezolana, si te pide una opinión? Modifiquen las políticas públicas en función de las necesidades sociales del país. Es obvio que en Venezuela hay una presión social y hay un descontento y hay una tensión política en virtud de una situación económica que no tiene visos de recuperación, sino de mayor deterioro. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido, José. Encantado. Es un placer tenerte por aquí. Siempre bienvenido a Venezuela. Gracias. A ustedes, queridos amigos, los invitamos ahora para que queden en sintonía de Brújula Internacional con el embajador Julio César Pineda, que hoy tiene bastante tema con este anuncio de la posible salida de Venezuela de la OEA, ¿verdad, Julio César? Bueno, así es. Bueno, será hasta mañana. Que le pasen muy bien. Seguro La Vitalicia.